Capítulo 38. El aire estaba tan cargado de magia que Tela la sentía en la lengua como si fuera azúcar glass. Una dulce bienvenida a un mundo oscuro y encantado. Los destinos y su simbología estaban por todas partes. El patio del palacio se había transformado en un mercado que parecía sacado de una leyenda. Había tiendas, cuyos carteles mostraban nombres como los vestidos mágicos de su majestad, la gran tienda de talismanes de la sacerdotisa, cuchillos y pañuelos para el asesino moderno, los espejuelos mágicos del oráculo. También había letreros gigantes en honor a los destinos. Dale un beso a la dama de la suerte y te concederá el deseo de que tu corazón diserte. Para pasar un buen rato, aunque poco, busca al bufón loco. Si ves a la doncella embarazada, en tu futuro habrá un cambio seguro. Tela se negó a dejarse distraer. Tenía que llegar al templo de las estrellas, aunque le fuera difícil moverse por el patio cuando la gente comenzó a acercarse a ella. Alguien sombrío, disfrazado del envenenador, la invitó a probar su veneno. Un sinfín de estrellas caídas le ofrecieron lamer polvo de estrellas. Tela ni siquiera se molestó en responder, y se apresuró a través del bullicio tan rápido como le fue posible. El único momento en el que dudó fue cuando vio a Scarlett vestida como la novia abandonada, con un velo de lágrimas que caía sobre su rostro, como diamantes llorados. Pero si su hermana supiera lo que estaba a punto de hacer, sin duda intentaría detenerla. Tela no quería que la detuvieran. Aquella era su única oportunidad para salvar a su madre, y si no la aprovechaba, se arrepentiría mientras viviera. Durante el viaje en carruaje al distrito del templo, todavía sentía una punzada de culpabilidad ante la idea de entregar a Legend, pero suponía que solo debía a su encaprichamiento por Dante. Traicionar a Legend le parecía lo mismo que traicionar a Dante, aunque quizá no fueran la misma persona. Y si Dante era Legend en realidad, entonces habría sido él quien la había traicionado desde el principio. Llegó al templo de las estrellas después de que las campanas dieran las 10. No tuvo que llamarla a las intimidantes puertas del santuario cuando llegó. Se abrieron sin sonido, como si el templo la saludara en silencio. Terón estaba al otro lado, alto como una torre e impresionante como la brutal estrella de 8 puntas marcada en su rostro implacable. Estaba vestido igual que cuando lo conoció, la noche anterior, con un cuero grueso y una capa azul real. Tenía que agradecerle que no mencionara su huida de la noche anterior. Lo que pensaba de su desaparición y su reaparición quedó oculto tras su semblante estoico. El sonido de las zapatillas de tela sobre el suelo pulido era lo único que se oía mientras lo seguía por el vestíbulo sombrío. Le- la impresionante fuente del centro todavía no estaba iluminada, lo que permitía que una gruesa capa de frío se sentara. Tela había perdido la capa en alguna parte del patio real, dejando su espalda y sus brazos expuestos, así que debería haber sentido frío. Aún así, el sudor goteaba por su cuello. Estoy aquí para abrir la cámara de mi madre. Los ojos de Cerón bajaron hasta el anillo de tela. Tienes suerte de contar con tan buenos amigos. Al pensar en Dante, un hormigueo de inquietud se unió al sudor que bajaba por su cuello. ¿Qué te entregó para romper la maldición del anillo? Solo hay un modo de romper la maldición, pero siempre hay un modo de eludirla. En este caso, hemos hecho un intercambio que ha desbloqueado temporalmente tu anillo. Ahora, ¿deseas seguir haciendo preguntas o te gustaría ver tu cámara? Primero dime qué ha entregado Dante en el intercambio. Nos ha hecho una promesa. No puedo decirte lo que es, pero si te preocupas por él, te asegurarás de que cumpla su palabra. ¿Qué ocurrirá si no lo hace? Terón recorrió la cicatriz con forma de estrella de su rostro. Si tu Dante nos falla, morirá. A Tela se le secó la boca. Sin otra palabra, Terón la condujo hasta la puerta del fondo, la que estaba vigilada por agonizantes esculturas de piedra. Usó su anillo para abrir la puerta. Un aire cálido que olía a misteriosos enterrados y a magia antigua llenaba el anexo octagonal al otro lado. A diferencia de la entrada, aquella zona no era toda brillante oro y perlados blancos. Era de madera vieja y cargada del mismo tipo de muda solemnidad que la primera planta de la torre dorada de Lantina. Una luz primogénea iluminaba el suelo granuloso, mientras que la magia, mucho más antigua que la de Legend o la de Jax, le acariciaba el dorso de las manos probándola con su lengua invisible. Terón había dicho la verdad cuando le advirtió que aquel templo no era una atracción turística.
Las bóvedas estaban enterradas profundamente desde el anexo. Terón las llevó a través de una puerta que conducía a una escalera de caracol de peldaños de tierra. No los contó, pero fueron suficientes para hacer que las piernas le sudaran debajo del resplandeciente vestido. Cuando por fin llegaron al final, los pasillos se estrecharon tenuamente, iluminados por una hilera de velas que parecían haber brotado del suelo. Terón y ella tuvieron que zigzaguear con cautela a su alrededor. A medio camino de un pasillo tan oscuro que Tela solo distinguía la silueta de Terón, el joven se detuvo por fin delante de una puerta de piedra sin manija. Solo se abrirá para ti. Para entrar, lo único que tienes que hacer es presionar el anillo contra la puerta. Pero te advierto que el trato que Dante hizo con nosotros te permite abrir esta cámara solo una vez. Si decides llevarte o dejar un objeto en el interior, asegúrate de que es la decisión correcta. Cuando cierres esta puerta, el único modo de abrirla de nuevo será pagar la deuda de tu madre. Si no la abro, ¿eso romperá el trato que se ha hecho en mi nombre? No, esa promesa ya se ha sellado. Dejar la cámara cerrada sería desperdiciar el sacrificio que él ha hecho. Las manos de Tela se cubrieron de sudor. Dante no debería haber acudido en su ayuda, aunque eso le daba esperanzas de que no fuera Legend. Legend no era conocido por hacer sacrificios, y por halagador que fuera que hubiera cambiado por ella, en silencio rezaba para que no fuera el caso, ya que ella no podía hacer lo mismo por él. Había ido allí para salvar a su madre, sin importar cuánto le costara. Tela esperó a que Cerón se marchara antes de abrir la puerta de la cámara. A diferencia del estrecho pasillo, la sala al otro lado de la puerta era amplia y estaba llena de luz, iluminada por alguna fuente que no podía ver. El centro estaba vacío, pero en las paredes había estantes blancos llenos de tesoros fantásticos, retratos realistas, instrumentos dorados, armas elaboradas, figuritas danzantes, antiguas reliquias, tiaras enjolladas, libros pesados y frascos sin etiqueta de contenido revuelto que quizá fuera mágico. Aquella había sido la vida de Paloma antes de llegar a Trisda. Tela se permitió un momento para examinarlo todo. Ardía de curiosidad y de deseo por alguno de los artículos más bonitos, pero no quería perder tiempo ni arriesgarse a tocar algo que pudiera estar tan encantado como las cartas. Mantuvo las manos entrelazadas mientras buscaba con la mirada hasta que vio la caja. Una brisa sobrenatural pasó sobre sus hombros. Era una sencilla caja de madera, ordinaria excepto por el halo de obscuridad que latía a su alrededor, como si la luz del resto de la sala no pudiera tocarla. No vio nada más mientras se acercaba y levantaba la tapa. Las cartas eran exactamente como las recordaba, de un tono de azul tan oscuro que era casi negro, con diminutas motas doradas que destellaban bajo la luz y espirales de un profundo rojo violáceo, que en el pasado le había hecho pensar en flores húmedas, sangre de brujas y magia. Se preguntó qué le mostrarían las cartas si intentara leer su futuro en ese momento, pero no se atrevió a sacarlas. Con rapidez, colocó el oráculo sobre la baraja. Después se sacó del vestido la carta en la que estaba aprisionada su madre. El oscuro halo que rodeaba la baraja vibró, como si añadir más naipes le hiciera de algún modo más poderosa. Tela ignoró el mal presentimiento que le embargó. Exhaló para expulsar de su pecho la pesada presión que le advertía que se detuviera. Casi lo había conseguido. Lo único que tenía que hacer era llevarse la baraja para ganar el juego. Entonces podría recuperar a su madre. Su mano planeó sobre el pequeño montón, preguntándose cuánto tiempo tardaría Legend en encontrarla. Dante debía haberle contado que las cartas estaban en el templo, y había una posibilidad de que ya estuviera esperándola en la escalera. Nigel se lo había prometido. Si ganas Caraval, el primer rostro que verás será el de Legend. Tela tomó aire profundamente. Para que aquello funcionara, tenía que llamar a Jax antes de ganar el juego oficialmente, o salir del templo de las estrellas. Metió la mano en el bolsillo de su vestido plateado, buscando la moneda del infortunio. La voz de Cerón inundó la cámara de inmediato. No uses aquí esa magia infame, o cerraré la puerta y jamás volverás a salir. Tela se sacó la mano del vestido. Le temblaban los dedos. Debería haber llamado a Jax antes de entrar. No podía llamarlo en ese momento. Le parecía otra oportunidad de cambiar de idea. Pero ya había tomado una decisión. Cuando tomara las cartas y saliera de la cámara, no habría vuelta atrás. Solo tendría que ser rápida en agarrar la moneda del infortunio. Pero aún así estaría asumiendo un riesgo. Cuando saliera del templo,
Jax recuperaría su poder y liberaría a todos los destinos humanos atrapados en el interior de las cartas, o serían destruidos por Legend si es que no llegaba a tiempo. El mundo estaba a punto de cambiar. Todos los destinos y su madre quedarían libres, o Legend los destruiría y se convertiría en el humano más poderoso del mundo. No era de extrañar que las estrellas hubieran parpadeado al inicio de aquella noche. Tela las imaginó haciéndolo de nuevo mientras tomaba la caja de madera. Se apropiaba de la baraja del porvenir maldita de su madre, y ganaba oficialmente Caraval. Capítulo 39. El corazón de Tela corría desbocado cuando salió del santuario. Después de todo lo que había ocurrido aquella noche, debería haberse quedado sin latidos, pero de algún modo conseguía tamborilear con mayor fuerza mientras al aire frío de la noche le azotaba la cara y le arrebataba las hojas plateadas de su vestido. Ignorando el frío, se metió la mano en el bolsillo una vez más para buscar la moneda del infortunio de Jax. Tela, una voz grave y dolorosamente familiar, la llamó desde los pies de la escalera, seguida por el pesado eco de los pasos de Dante. La joven se detuvo en seco. Si ganas Caraval, el primer rostro que verás será el de Legend. No, no, no. Cerró los ojos rápidamente antes de poder verlo. Quizá, si no lo sabría, él se marcharía y vería otro rostro, y Dante no sería Legend. Lo oyó acercarse. El sonido de sus botas, pesadas y ansiosas sobre los peldaños. Creí que habíamos quedado para vernos después de medianoche, le dijo. Tuve el presentimiento de que estarías aquí antes. Su voz estaba un poco más cerca. No deberías haber venido. Tela, mírame. Otro paso. Después, Tela sintió la embriagadora calidez que siempre parecía rodearlo. Le presionaba los hombros y el pecho, como si estuviera justo delante de ella. No puedo hablar contigo así. Ella mantuvo los ojos cerrados con fuerza. Así no era como se suponía que tenía que ser. Había sospechado que Dante era Legend, pero se suponía que no debía tener razón. No quiero hablar contigo, le dijo. Quiero hablar con Legend. Entonces abre los ojos y háblame. A Tela le fallaron las piernas. Él la rodeó con los brazos, manteniéndola en pie mientras el mundo que conocía se rompía en pedazos. Dante era Legend. Legend era Dante. Y aún así la estaba abrazando. Levantó la mano de su cintura y subió para que sus dedos acariciaran con suavidad su mejilla, antes de detenerse bajo su barbilla y levantarle la cabeza. Tela pudo sentir las palabras contra sus labios. Tela, di algo. La joven abrió la boca para responder, pero Dante estaba tan cerca que lo único que pudo sentir fue el roce de sus labios. Eran suaves y se separaron, y después se presionaron con firmeza contra su boca. Ni siquiera intentó resistirse, pero fue mucho más que eso. Se besaron como si el mundo se estuviera acabando. Sus labios colisionaron como si el cielo estuviera rompiendo y el suelo se desmoronara bajo sus pies. Como si una guerra la rodeara y su beso fuera lo único suficientemente poderoso para pararla. Mientras se besaran, solo existían ellos dos. Tela no quería volver a abrir los ojos. Tan pronto como lo hiciera, el mundo cambiaría. Dante desaparecería y solo quedaría Legend. Era injusto. Acababa de decir cuánto deseaba estar con Dante, pero, aunque sobreviviera a aquella noche, ella nunca tendría a Legend. Él era como un momento en el tiempo. Podía ser experimentado, pero no retenido. Los labios de Dante presionaron su boca con más fuerza, mientras le pasaba una mano por el cabello y la otra bajaba por sus caderas, atrincherándose y acercándola, como si él tampoco quisiera que el beso terminara. Pero tenía que terminar. Daba igual que fuera una buena distracción. Cuanto más durara, mayor sería el peligro en el que estaría. Tela se apoyó en él durante un espectacular latido, probando sus labios una última vez. Después se obligó a dejarlo ir. Nunca conseguiría hacer lo que tenía que hacer si se dejaba llevar. Abrió los ojos reacia. Quería que él tuviera otro aspecto. Quería que su mirada fuera fría y distante, y que la observara como si en realidad hubiera sido él quien había ganado el juego. Quería que sus labios se curvaran en una sonrisa cruel mientras intentaba robarle las cartas de la mano. Pero ni siquiera la miró. Solo la miró a ella. Todavía tenía una mano en su cintura. Estaba más caliente de lo que debería en una noche tan fría. Has ganado, le dijo. Levantó la otra mano como si fuera a acariciarle la cara. Tela captó un atisbo de la negra rosa tatuada sobre su piel. Se habría reído ante la obvia
que había sido su identidad, pero entonces él giró el brazo y ella vio la parte inferior de su muñeca, justo debajo de la cicatriz que se había hecho en el caraval anterior. Se la agarró, él hizo una mueca, pero no se opuso a que le levantara el puño de la manga. Contuvo el aliento tan bruscamente que le dolió. Por el amor de Dios. En la muñeca, estropeando uno de sus preciosos tatuajes, había una violenta marca con forma de estrella, exactamente igual que la de Pterón tenía en la cara. Se dijo a sí misma que solo la había hecho por las cartas, no por ella. Se trataba del poder de los destinos, se recordó, pero aún así le parecía mal que se hubiera dejado marcar de modo permanente. ¿Qué les prometiste? Le preguntó. Eso no importa. Lo hice por ti y lo volvería a hacer. Dante rotó la muñeca hasta que, de algún modo, le tomó la mano. Todavía no había mirado las cartas. Sus ojos oscuros seguían fijos en los de Tela, como si ella fuera su premio. Y maldita sea, se lo creía. Todo iba muy mal. Si era Legend, ella no debería haberle importado. No tendría que mirarla fijamente como si acabara de hacer añicos su mundo con un beso. Tendría que reírse de ella, por ser tan tonta como para enamorarse de él. No tendría que acercarse tanto como si él también se hubiera enamorado de ella. Tendría que arrancarle las cartas de las manos y abandonarlas sobre los peldaños de piedra lunar. Tendría que romperle el corazón. No tendría que ser ella quien se lo rompiera a él. Al final, su corazón dejó de latir con fuerza. No podía hacerlo. No podía quitarle más de lo que ya le había quitado. Jax tendría que encontrar otra fuente de poder para liberar a su madre y a los destinos. Tienes que marcharte ahora mismo. Tela se zafó de su mano. Usé la moneda del infortunio de Jax antes de que llegaras. Viene de camino. Cuando llegue, te robará tu poder y liberará a los destinos. Los ojos de Dante se posaron por fin en las cartas que tenía en la mano. Ella todavía no estaba lista para pensar en él como en Legend. Los mitos debían ser mejores que la realidad, sueños perfectos e idealizados, esperanzas cristalinas, demasiado preciosas para existir en el mundo real. Y ella podría haberlo descrito así, justo entonces si la expresión desguarnecida que cruzó su rostro en ese momento no hubiera sido peor que la decepción. ¿Quieres entregarle las cartas a Jax? Lo siento, dijo Tela. Agarró la baraja con fuerza, pero Dante no intentó arrebatársela, aunque un minúsculo salto en su mandíbula y sus nudillos palidecieron, como si todo su ser luchara contra la urgencia. Es por tu madre, ¿verdad? Le preguntó. Creí que podría olvidarme de ella, pero es mi madre. Tengo demasiadas preguntas, y a pesar de todo lo que ha hecho, no puedo dejar de quererla. A Tela se le rompió la voz. No puedo dejar que la destruya cuando termines con los destinos. Su expresión se quebró como si las hubiera rasgado por la mitad. Una máscara con dos lados formada de pesar y determinación. Si yo pudiera liberar a tu madre, lo haría, pero el único modo de liberar a alguien de una carta sin romper la maldición es ocupar su lugar. No te estoy pidiendo que la liberes, dijo Tela. Te estoy pidiendo que te vayas antes de que llegue Jax. Le dio un empujón en el pecho, pero era indomable. No se movería. El pánico la apresó y lo empujó de nuevo, pero él no se defendió, y tampoco huyó. No tenía miedo, tenía algo mucho peor. Tenía la esperanza de que ella lo eligiera. No se marchó y no tomó las cartas porque quería que ella se las entregara, y quizá suponía que si Jax llegaba, podría derrotarlo. Como fuera, Tela todavía perdería a su madre o perdería a Dante, a menos que lo salvara a ambos. La idea le pareció inconsistente al principio, pero con todas las ideas, se hacía más fuerte cuantas más vueltas le daba. Siempre había pensado que Jax era el único que podía liberar a su madre, pero ella podía ocupar su lugar. Caspar había mencionado cómo hacerlo durante la obra. Lo único que tenía que hacer era escribir su nombre con sangre en la carta. Todavía tenía la sangre que Dante y Julián habían usado para sanarla, latiendo en sus venas. Si su sangre mortal no era suficiente, la otra ayudaría. Antes no le había parecido una opción. Temía estar atrapada más que nada. Pero quizás el amor fuera una entidad tan sobrenatural como la muerte. Y ahora que se había abierto la posibilidad del amor, éste no dejaría de perseguirla mucho más poderoso que la muerte. En el pasado, había subestimado al amor. Había creído que el amor romántico era solo un tipo más fuerte de lujuria, pero aquel momento no tenía nada que ver con lujuria, sino con desear salvar a Dante y a su madre más que a sí misma. Esto la hizo valiente de un modo en el que nunca lo había sido.
Usando el afilado anillo de ópalo de su madre, Tela se perforó la punta del dedo con la fuerza suficiente para extraer la sangre. Tela, ¿qué estás haciendo? Le preguntó Dante. Puedes llevarte las cartas, pero prométeme que te marcharás antes de que llegue Jax. Presionó el dedo sangrante contra la carta donde estaba aprisionada su madre. Tela, repitió Dante. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo la heroína. No. Dante rugió la palabra en cuanto se dio cuenta de qué quería decir. Tela, no lo hagas. Tu madre no querría esto. Intentó quitarle la carta de su madre, pero era demasiado tarde. El nombre ya estaba escrito en ella con sangre. Ya está hecho, dijo Tela. Intentó sonreír. Al final, era la heroína. Lo único que le había costado era todo. Le temblaron los labios y unas lágrimas calientes cayeron de sus ojos. Tela. Dante pronunció su nombre con voz ronca, como si él también estuviera al borde de las lágrimas. Sé que no quieres creerme, pero jamás planeé que pasara esto. Cuando preparé el juego sabía que tu madre había escondido las cartas, pero no sabía que estaba atrapada en una de ellas. La presionó las mejillas con los pulgares, pero cuantas más lágrimas limpiaba, más caían. Lo siento mucho, te he fallado. Ella buscó sus manos. No había esperado que Legend se disculpara, pero no había sido su culpa. La decisión había sido de ella. Podría haber tomado otra si hubiera querido. No sabía cuánto tardaría en hacer efecto el hechizo, pero suponía que ocurriría pronto. Y como su historia no iba a tener un verdadero final feliz, al menos intentaría tener un último momento bueno en su casi final. Le mentí a mi hermana sobre tus besos, le dijo. Dante le presionó la frente con los labios. Lo sé. No he terminado, refunfuñó. Quiero que sepas por qué mentí. No estaba avergonzada. Le dije para que mi hermana no se preocupara, porque creo que incluso entonces ya sabía que podía. La noche, el mundo, las estrellas que los observaban desde arriba desaparecieron. Después, Tela desapareció también. Capítulo 40. Aquellos que habían estado mirando el cielo todavía buscando pistas, aunque el juego ya tuviera ganador. Quizá notaron la aparición de más estrellas, unas que no habían visto en siglos, porque había pasado casi el mismo tiempo desde la última vez que se hizo un sacrificio de aquella magnitud. Los humanos eran criaturas egoístas. Las estrellas habían sido testigos de ello una y otra vez. Pero aquella noche, mientras observaban el mundo, las estrellas vieron lo que realmente parecía actos altruistas. Primero de una joven mujer, joven tonta. Les había parecido prometedora, pero ya no serviría de nada, era de papel. No obstante, fue interesante observar cómo respondió su joven hombre. Las estrellas se acercaron a él. Como estaba distraído, podían moverse con mayor libertad que las noches anteriores. Era una delicia verlo sufrir. Aquel joven que jamás había parecido preocuparse por nadie más que por él mismo, temblaba de ira. Por suerte, no hizo nada demasiado estúpido. Había hecho un trato con ella, y estaba ansiosa por verlo cumplido. No les vendría nada bien que se quedara atrapado en una carta o muriera. Tampoco creía que se sacrificara por ella. Los humanos no eran tan altruistas, aunque por supuesto él no era totalmente humano. Tomó el anillo que había caído de la mano de la chica, cuando se convirtió en una carta. La piedra del anillo brillaba roja y violeta, maldita de nuevo, pero todavía suficiente afilada como para atravesar la piel. El chico se cortó la palma, la sangre apareció en ella tan roja como un corazón roto, y el pánico y llena de poder. Las estrellas observaron con adusto interés mientras cubría la baraja de cartas con la magia de sus venas, más magia de la que un humano debería poseer. Después pronunció las palabras, antiguas y terribles palabras que no debería conocer, y mucho menos estar dispuesto a pronunciar. La sangre que cubría la baraja se volvió negra, y el mundo cambió una vez más. Capítulo 41. Tela no debería haber poseído la capacidad de abrir los párpados. Un instante antes había sido incapaz de respirar o moverse, o sentir algo que no fuera estar atrapada. Había estado suspendida, impotente, pero ahora podría sentir la brisa de la medianoche, jugando con sus rizos y una mano caliente en su espalda, sosteniéndola contra su cuerpo aún más caliente, el cuerpo de Legend. Ahora era Legend, no Dante. Tela podría sentirlo en la magia que latía en sus manos cálidas, unas manos con suficiente poder como para partir mundos por la mitad, pero en su espalda eran suaves
y la sostenían y evitaban que se desplomara mientras seguía recuperándose. No sabía cuánto tiempo había pasado atrapada en la carta, pero todavía no se había recuperado de la vida que le había robado. Su corazón latía con normalidad, pero sentía las piernas como si fueran líquidas, y los brazos sin huesos, apenas podían moverse. Se concentró en parpadear, abriendo y cerrando los ojos, mientras su visión se enfocaba lentamente. Todavía estaban en los escalones de piedra lunar. La noche no había cambiado, como si no hubiera pasado el tiempo, aunque quizá el cielo fuera un poco más brillante que antes. Resplandecían en él estrellas adicionales, pero ella no quería mirarlas, quería mirarlo a él. Su expresión era tan severa que parecía haber robado un trozo de obscuridad de la noche. Tela quería levantar la mano para suavizar la profunda arruga entre sus ojos, para alejar el dolor de su expresión, pero no tenía fuerza para moverse. ¿Qué ha pasado? Exhaló. ¿Por qué no ha funcionado? Funcionó. Él la abrazó con más fuerza contra su pecho mientras le frotaba la espalda con las manos, como si quisiera asegurarse de que seguía siendo corpórea. Te vi desaparecer y reaparecer en el lugar de tu madre en la carta. Pero, entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Y dónde está mi madre? Tel examinó los brillantes peldaños, las esculturas inmóviles que habría jurado que estaban mirándolos fijamente. No te preocupes, está a salvo, dijo Legend. Su voz grave sonaba cansada, dolorida, como por si cada palabra que decía hubiera otra que no se atrevería a pronunciar. Supongo que está en el mismo lugar en el que estaba antes de convertirse en una carta. De lo contrario, estaría aquí con nosotros. Todavía no lo comprendo, dijo Tela. Legend detuvo las manos en su espalda. Sé que estabas dispuesta a sacrificarte por ella, pero yo no estaba dispuesto a sacrificarte a ti. Le quitó una de las manos de la espalda y un rayo de luz de luna cayó sobre su palma bronceada, iluminando un corte abierto en su centro. He roto la maldición de las cartas. Pero... Tela se detuvo, sin saber por qué parte de todo aquello protestar. Había estado dispuesta a sacrificarlo todo, preparada para permanecer atrapada en una carta para salvar a su madre y salvarlo a él, y para evitar que los destinos escaparan y gobernaran el imperio una vez más. Pero una parte muy egoísta de ella se sentía muy aliviada. Parecía que su historia podía tener un verdadero final feliz. Después de todo, algún día, solo deseaba derrumbarse sobre los peldaños para llorar de alivio e incredulidad. Legend podría haber destruido las cartas para adueñarse del poder de los destinos. Podría haber tenido todo lo que quería, si lo hubiera destruido. La magia en su máxima expresión no estaría limitada a Caraval. Tendría el poder de todos ellos, la habilidad del oráculo para ver el futuro, la buena fortuna de la dama de la suerte, la posibilidad de viajar a través del espacio y del tiempo como el asesino, la sabiduría de la dama prisionera, y en lugar de eso, había decidido salvarla a ella. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. Dejó de mirar la palma herida de Legend para observar su atractivo rostro. Creo que eso significa que, después de todo, tú eres el héroe. La expresión del joven se oscureció cuando escuchó la palabra héroe, como si fuera algo que preferiría que no le llamaran. Pero a ella no le importaba. Él era su héroe. Apenas podía mover las extremidades, pero consiguió pasar una mano alrededor de la nuca de Legend mientras el primero de muchos fuegos artificiales estallaban en el cielo. Los vio centellear y escuchó sus explosiones, mientras se acercaba a él y posaba un beso en sus labios gruesos. Al principio, sus labios no se movieron. El pánico la atravesó, diciéndole que algo iba mal, que quizás se había arrepentido de lo que había hecho. Estaba a punto de apartarse vacilante, cuando él la besó con cuidado en la comisura. Puede que hubiera temido hacerle daño. Fue imposiblemente amable mientras la besaba de nuevo. Sus manos apenas le rozaron la cintura, mientras sus labios viajaban con lentitud por su mandíbula y su cuello. Fue tan ligero que era casi doloroso. Era el delicado sonido de la música, las olas del océano rompiendo en la distancia. Allí, pero aún así muy lejos. Tela quería borrar la distancia que había surgido entre ellos. Aquello debería parecer el inicio de algo, pero de algún modo parecía el final, como si la leve presión de sus labios fuera una muda despedida en sí misma. Más fuegos artificiales estallaron sobre sus cabezas, dorados y violetas, y más brillantes que antes. Tela la sujetó el cuello con fuerza, intentando retenerlo, a él y a aquel momento, pero ya se estaba alejando. Legend la ayudó a sentarse en los peldaños.
¿Qué pasa? Le preguntó. Tengo que marcharme. Él cerró los ojos y sus labios formaron una dura línea. Entonces la soltó. La dejó, débil y abandonada sobre los fríos escalones de piedra lunar. Adiós, Tela. Ella sintió un vacío en el estómago. Si hubiera estado en pie, sus piernas habrían flaqueado. Se está marchando, dejándola. Espera, ¿a dónde vas? Él siguió bajando las escaleras. Por un momento Tela temió que no se girara, pero lo hizo y fue casi peor. Sus ojos, que antes habían sido abrasadores, que habían estado tan llenos de emoción, no brillaban ni resplandecían, ni tenían luz alguna. Eran opacos, negros, y estaban cada vez más fríos, como los fuegos artificiales que se desvanecían en el cielo. Tengo que estar en otro sitio, y no importa lo que parezca esto, sigo sin ser el héroe de tu historia. Algo se rompió en el interior de Tela. Quizá fue su corazón resquebrajándose mientras él se alejaba, como si no acabara de liberar a los destinos condenando al mundo entero por ella. Los escalones debajo de Tella eran fríos, pero no tan helados como el chico desalmado que la había dejado allí. Los chicos la habían dejado antes, pero nunca había dolido tanto. Quería levantarse, alejarse con la cabeza en alto, como si él le importara tan poco como ella. Aparentemente le importaba a él. Pero las extremidades de Tella todavía se sentían como papel. Débiles, delgadas y patéticas. Un suspiro dramático atravesó el coro de fuegos artificiales que aún crepitaban arriba. Entonces, Jack subió las escaleras, sacudiendo la cabeza mientras caminaba. Parecía que se había disfrazado y luego se metió en una pelea. Su chaqueta ajustada estaba cubierta de remolinos de bordados dorados deshilachados. La camisa color crema debajo podría haberse visto bien si el encaje no hubiera sido arrancado de los puños y el cuello. También faltaban dos de los botones cerca de su cuello. Te dije que era una mala idea colocarte en una tarjeta. ¿Cómo sabes que eso es lo que pasó? Preguntó Tella. Soy un destino. Sé cosas. Ella intentó empujarse a una posición más digna, pero sus extremidades permanecieron firmemente plantadas contra la fría piedra. ¿Sabías que esto sucedería durante todo este tiempo? Era una posibilidad. Jax continuó su escalada perezosa. Si estaba decepcionado de haber extrañado a Legend, su voz no daba indicaciones. Su hermoso rostro parecía ilegible. Parecía perfectamente indiferente, salvo por la pequeña arruga entre sus cejas. El dolor no te queda bien, Tella. No estoy dolida. Estoy enojada, dijo Tella. Jax era la última persona con la que quería derramar su corazón, pero dado que él era el único allí y que su corazón ya estaba abierto, era imposible contener las palabras. La mitad de la razón por la que me puse en esa carta fue para que no tomes sus poderes o lo mates. Y luego él me dejó aquí en estos escalones. ¿Honestamente esperabas más de Legend? Tal vez no había esperado más de Legend, pero había esperado más de Dante. ¿Cómo podría alguien que había renunciado a todo por lo que había trabajado simplemente abandonarla? ¿Y por qué se había molestado en devolverle el beso? Debería haberla dejado ir en el momento en que presionó sus labios contra los de él. Definitivamente está suspirando. La boca de Jack se torció con disgusto. Deja de juzgarme. Solo me veo así porque no me puedo mover. Si pudiera, no estaría mintiendo aquí. Estaría con mi madre. ¿Entonces sabes dónde está? Jax arrastró las palabras. Tella frunció el ceño. ¿No tienes algo mejor que hacer? No deberías estar celebrando con todos los otros destinos. ¿Qué Legend acaba de liberar? ¿Ves lo débil que estás después de estar dentro de una carta durante unos minutos? Los otros destinos estuvieron atrapados durante siglos. Puede que estén fuera de juego, pero, al menos, pasarán semanas antes de que cualquiera de ellos, o tu madre, sean lo suficientemente fuertes como para abrir los ojos. Una vez que se despierten, todavía no estarán en sus plenos poderes debido a Legend. Entonces, ¿por qué no estás planeando cómo recuperar el resto de tu magia de él? ¿Quién dice que no lo estoy? La sonrisa de Jax era todo hoyuelos, los filosos que había visto la primera vez que se habían conocido. Los odiaba tanto como los había odiado entonces. Se suponía que los hoyuelos eran encantadores y amables, pero siempre se sintió como una forma de ataque. Los brazos y las piernas de Tella todavía no funcionaban, pero ella logró mirarlo a cambio. Vete bien.
pero te llevaré conmigo. En un movimiento ágil, Jax la levantó, apoyando los brazos mucho más fuertes de lo que parecían que estás haciendo. Gritó Tella, te llevaré con tu hermana. No desperdicies tu débil energía luchando. Si Tella hubiera podido pelear con él lo hubiera hecho. Pero ella no tenía la fuerza y estaba tan cansada de pelear. Su batalla había terminado en esos pasos en el momento en que Legend se alejó. Todo lo que quería ahora era que terminara la noche y que el sol volviera, para que cuando mirara al cielo ya no viera todas las estrellas sangrantes y pensara en Legend. Su único triunfo fue que su madre era libre, pero hasta que Tella la viera en carne y hueso, todavía se sentiría como si estuviera desaparecida. ¿Estás llorando?, preguntó Jax. No te atrevas a criticarme por eso. Sus manos se tensaron. Un destello de frío besó a Tella, un recordatorio de Jax antes de que su corazón comenzara a latir de nuevo. Si estás llorando por Legend, no lo hagas. No se lo merece. Pero si esto se trata de las cartas, Jax la miró, y por un breve momento toda la indolencia y el descuido dejaron su expresión. Yo hice lo mismo. No serías humano si no llorases. Pensé que no eras humano, no lo soy. Pero hubo un momento en que lo era. Afortunadamente no duró mucho, agregó, pero Tella pensó que escuchó un toque de pesar. Ella estiró el cuello para mirarlo. Él la miró a los ojos y ella juró que se había ablandado con algo parecido a la preocupación, con los ojos azul plateado inclinados y las lágrimas a punto de caer. ¿Por qué estás siendo tan amable?, preguntó ella. Si crees que soy amable, realmente necesitas pasar tiempo con mejores personas. No, estás siendo amable. Me estás abrazando y diciendo cosas personales. ¿Me amas ahora?, él respondió con una risa burlona. Realmente estás obsesionada con eso, ¿verdad? Tella le dedicó una sonrisa descarada. Hice latir tu corazón. Eso prácticamente me convierte en uno de los destinos. No, respondió Jax con fuerza, desapareciendo todos los indicios de humor. Todavía eres muy humana, y no te amo. Sus manos se enfriaron tanto que casi esperaba que la dejara caer y la dejara de la misma manera que Legend. Pero por alguna razón, Jax la mantuvo cerca. Sus brazos se quedaron a su alrededor mientras la llevaba a un carruaje aéreo. Tenía cojines mantecosos con adornos gruesos de color azul real que combinaban con las cortinas que cubrían las ventanas ovales. Se preguntó si era el carruaje en el que se habían conocido por primera vez, la misma caja pequeña que había amenazado con sacarla de allí solo para ver qué pasaría. Ella se puso un poco más rígida en sus brazos al pensarlo. A pesar de que estaba siendo amable con ella, estaba lejos de ser amable o seguro. ¿Acabas de recordar cuánto no te gusto?, preguntó. Nunca olvido eso. Estaba pensando en la primera vez que nos conocimos. ¿Sabías quién era? No, entonces, eres tan encantador con todos los que conoces. Su mano lentamente le acarició el brazo. Sus dedos no estaban tan helados como antes de que su corazón comenzara a latir, pero aún estaban fríos al tacto. Cuando poseía todos mis poderes, podía hacer las cosas más viles. Podría pronunciar palabras mucho peores de lo que te dije en el carruaje, y la gente todavía traicionaría voluntariamente a su madre o su amante para complacerme. Aunque esos poderes se han ido, ser heredero de un trono tiene un efecto similar. Los ojos que se encontraron con los suyos eran del color de las heladas, y tan desapasionados como indiferentes. A nadie le gustó, Donatella, pero la gente acepta lo que yo digo. A veces, mi única forma de entretenimiento es ver hasta dónde puedo llevar las cosas antes de que alguien se estremezca. Realmente no tienes ningún sentimiento, ¿verdad? Yo sí siento, pero no como los humanos, no. Me toma mucho más tiempo sentir algo, y cuando lo hago es infinitamente fuerte. Jax retiró la mano de su brazo, pero por un momento astuto Tella sintió que sus dedos se endurecían como el metal. Cuando el carruaje aterrizó en el palacio, el aire estaba lleno de humo de celebración. Jax ni siquiera preguntó si las extremidades de Tella estaban funcionando nuevamente. Levantó su cuerpo desganado una vez más y la sacó de la cochera cuando un último fuego artificial azul brillante estalló arriba, haciendo llover brillo de zafiro sobre cada centímetro del palacio de joyas de Elantine. Los ojos de Jax destellaron a la luz del sol con algo demasiado inhumano como para llamarlo dolor, y sin embargo esa era la única palabra que Tella tenía para ello. ¿Por qué no estás viendo los fuegos artificiales con la emperatriz?, preguntó ella. ¿No escuchaste? Su hijo desaparecido regresó y Elantine lo ha reconocido oficialmente, lo que significa que ya no soy el heredero. Tella no sintió pena por él. El reinado de Jax habría sido una plaga para todo el imperio meridiano. Y, sin embargo, algo sobre la situación despertó una sensación de inquietud. Cuando Elantine había hablado de su hijo perdido esa noche, no había sonado como si una madre y su hijo se hubieran reunido.
Tella pensó que el nuevo heredero de Elantine era un impostor, un pretendiente que solo existía para mantener a Jax fuera del trono. Debería haberle impresionado a Tella que la emperatriz hubiera hecho lo que necesitaba para proteger al imperio de Jax. Pero algo al respecto no se sentía bien. No me desmayes, dijo Jax. Prefiero no enfrentar la ira de tu hermana. No soy débil, mintió Tella. Y, hablando de mi hermana, nunca me dijiste lo que estaba haciendo contigo la otra noche en el carruaje besándome apasionadamente. Tella contuvo el aliento, la esquina de la boca de Jax se torció. No te mueras por mí ahora. Que era una broma. Le dijiste a tu hermana que encontré a tu madre, así que ella quería que yo también la ayudara a encontrar a alguien. Esto fue mucho mejor, pero aún desconcertante. A quien estaba buscando no es el chico con el que está sentada ahora. Jax giró lentamente en dirección al jardín de piedra. El aire era más cálido, como si este rincón de los terrenos del palacio no hubiera sido tocado por nada malo. Sin embargo, las estatuas parecían más angustiadas que la última vez que Tella las había visto. Todos se estremecieron y retrocedieron más que antes. Era como si supieran que Legend acababa de liberar al destino de vuelta al mundo, el mismo destino que había convertido hacía mucho tiempo este jardín lleno de sirvientes humanos en piedra inmóvil porque querían más decoraciones realistas. Tella se estremeció en los brazos de Jax. Scarlett parecía ajena a todo. Ella y Julian se sentaron acurrucados en un banco en el centro de las estatuas, mirando gloriosamente al amor. Tella juró que esta noche había mariposas que florecían jugueteando alrededor de sus cabezas. Al menos una hermana había encontrado la felicidad esa noche. ¿Ustedes dos finalmente hicieron las paces?, murmuró Chala. Scarlett y Julian se enderezaron abruptamente. Entonces Scarlett salió del banco, volando hacia Jax y la inerte figura de Tella. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Los guantes blancos de encaje de Scarlett se volvieron de cuero negro formidable mientras señalaba al destino. Ella podría haber hecho más que señalar si Julian no hubiera envuelto un brazo de restricción alrededor de su cintura. Estaba disfrazado de caos, vestido con una armadura pesada y un par de guanteletes con púas que lo hacían ver como si estuviera listo para saltar a la batalla. Pero Tella vio genuino miedo hirviendo bajo la superficie de sus rasgos robustos. A diferencia de Scarlett, debe haber sabido que Jax era el príncipe de los corazones. Y si Julian era realmente el hermano de Legend, debe haberse preguntado por qué el destino todavía estaba vivo. Jax simplemente suspiró. Nadie en esta familia dice gracias. Cada vez que te veo, mi hermana está herida, dijo Scarlett. No todas las veces. Jax mostró sus dientes cuando sus ojos pasaron rápidamente de Julian a Scarlett. Tella no sabía lo que Jax decía en silencio, pero fuera lo que fuera, hizo que Scarlett cerrara la boca. Y esto realmente no fue mi culpa, continuó Jax. Tu hermana ganó el juego. Pero le quitó mucho. Ella se derrumbó en el distrito de los templos y Legend, siendo el caballero que él no es, simplemente la dejó allí. ¿Conociste a Legend?, preguntó Scarlett, su tono curioso y sospechoso. Coincidía con la expresión fracturada en el rostro de Julian, como si él también estuviera sorprendido y nervioso. Cada vez que Scarlett estaba en una habitación, sus ojos siempre estaban puestos en ella, pero ahora miraba a Tella, como si temiera lo que ella pudiera decir a continuación. La lengua de Tella se volvió de repente gruesa y los brazos de Jax se tensaron al instante. Esto debe haber sido porque había estado jugando a estar tan preocupado. Todavía quería que la identidad de Legend recuperara todo su poder, para poder hacer algo más que matar con un beso. Pero incluso si Tella hubiera estado dispuesta a compartir el secreto de Legend con él, el peso de su lengua y la presión de la magia contra su garganta la hicieron sentir como si no fuera capaz de revelarlo por mucho que lo intentara. No recuerdo mucho de eso, respondió Tella. Luego echó un vistazo a Julian. Tan pronto como gané el juego, Legend se alejó. Un destello de alivio iluminó los ojos de Julian. La expresión de Scarlett se volvió más cautelosa. Jax respiró hondo, su pecho subía y bajaba lentamente contra la espalda de Tella. Creo que es hora de irme. Tu madre todavía necesita ser encontrada, ¿no?, dijo Tella. Scarlett se puso rígida, las cejas de Jax bailaron. Después de todo esto, ¿no quieres verla? Por supuesto que quiero verla. Pero no quiero que la toques. Me pondré unos guantes, dijo Jax. Luego, más suavemente en el oído de Tella, la gente sabe que nunca es una buena idea hacer un trato con un destino, pero lo hacen de todos modos, porque siempre mantenemos nuestra palabra. Te dije que, si ganabas el juego, te reuniría con tu madre, y eso es lo que voy a hacer. Jax colocó cuidadosamente a Tella en la bodega fría de una estatua con los brazos extendidos. Por un momento sintió un impulso pervertido de agradecerle.
pero él era el último ser que ella agradecería. Todavía te odio, dijo. Probablemente sea lo mejor. Sus pisadas no emitieron ningún sonido cuando salió del jardín. Tan pronto como se fue, Scarlett ayudó a Tella a bajar de la fuerte estatua. Las piernas de Tella todavía se sentían acuosas, pero podía mantenerse en pie mientras Scarlett la abrazara. Se apoyó en la suavidad de su hermana. El aire en el jardín seguía siendo cálido, pero el frío se filtraba. Se estaba formando escarcha en las estatuas abandonadas y las mariposas nocturnas se habían ido. ¿Podemos volver al palacio?, murmuró Tella. Por supuesto, dijo Scarlett. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Julian. Scarlett sacudió la cabeza rápidamente y algo tácito pasó entre ellos. Julian le dio un beso rápido en la mejilla y luego se volvió hacia Tella. Algo parecido a la simpatía llenó sus ojos amarinos. Lo siento, dijo. No mencionó su nombre, pero Tella sabía que estaba hablando de Lehen. Puede hacer de alguien sea el centro de su mundo cuando son parte de su juego. Pero cuando el juego termina, él siempre se aleja y nunca mira hacia atrás. Tella sintió que Julian estaba tratando de ser útil, pero de alguna manera. Lo hizo un poco peor. No importa, dijo. Me alegra que el juego haya terminado. Julian tiró de la nuca. Tella temía que fuera a decir algo más, algo que sería más difícil de descartar sin una muestra de emoción. Pero ella se imaginó que él estaba más ansioso por encontrar a su hermano que continuar una conversación con ella. Julian debe haber sabido que las cosas no habían salido según lo planeado en el momento en que apareció en los brazos de Jax. Sin otra palabra, salió del jardín y desapareció en la noche. En el momento en que se fue, Scarlett se volvió hacia Tella con los ojos llenos de sus propias preguntas. Tella no sabía si su hermana quería preguntar por su madre, o el juego, o qué había hecho Tella que la había puesto en un estado tan debilitado. Todo lo que Tella sabía era que no quería pelear, discutir o ver alguna decepción en el rostro de su hermana. Scarlett merecía respuestas, pero Tella no estaba lista para entrar en la totalidad de su historia. Ella solo quería que alguien la consolara y la cuidara hasta el amanecer. Scarlett la abrazó ferozmente. Estoy lista para escuchar cuando quieras hablar. Prefiero olvidarlo. Tella se desplomó contra su hermana. Ella no quiere decir nada, pero una vez que empezó a hablar el resto escapó. Cometí un error, Scar. Nunca quise enamorarme de nadie, pero creo que me he enamorado de Lehen. Capítulo 43. Fue el día más tranquilo de Elantine que el Imperio Meridiano había presenciado. Después de una semana de quema de constelaciones y acumulación, todas las celebraciones de cumpleaños de la emperatriz habían sido canceladas debido al continuo estado de salud de Elantine. Su gente había sido informada de su enfermedad esa mañana, y la totalidad de Valenda estaba de un humor sombrío. Ni siquiera el sol brillaba tanto. Parecía contento de esconderse detrás de las nubes. Solo una esquina se asomó, enviando un rayo de luz a la habitación donde Donatella Dracna estaba sentada con su hermana, Scarlett. Por su parte, la hermana menor de Dracna sintió como si hubiera entrado en un mundo donde sus sueños y pesadillas habían chocado. Había soñado con su madre tantas veces. Por lo general, eran pesadillas donde su madre había abandonado a Tella de nuevo. Pero ocasionalmente, Tella tenía sueños donde su madre regresaba. Siempre sucedió de la misma manera. Tella estaría dormida en su sueño, y luego su madre despertaría a Tella con un tierno beso en la frente. Los ojos de Tella se abrirían, luego sus brazos volarían alrededor del cuello de su madre, y una alegría indescriptible se haría cargo. Siempre se sintió como la necesidad de llorar mezclada con la necesidad de reír, el tipo de felicidad que fue casi dolorosa. Se apretó contra el pecho de Tella, por lo que es difícil respirar y difícil de formar palabras. Y debería haber sido aún más potente ahora que su madre fue de vuelta. Se tumbó sobre la cama de Scarlett, tan pacífica como una condenada damisela en apuros, todas mejillas pálidas, cabello oscuro y labios anormalmente rojos. Tella trató de no preocuparse por los colores exagerados de los labios y la piel de su madre, recordándose a sí misma que durante años había sido una pintura en una tarjeta, no una mujer. Su madre ahora era libre. Y fue por Tella. Esa victoria sola debería haberle dado alas a Tella para volar alrededor de la habitación, por la ventana y sobre el patio cristal de abajo. Pero la idea de las alas hizo que Tella pensara en un par de alas tatuadas en una hermosa espalda. Lo que luego evocaba pensamientos de la única persona en la que se suponía que no debía estar pensando, Lehen. Sus venas se calentaron al pensar en su nombre. No tenía idea de a dónde se había ido después de que la había dejado en los escalones fuera del Templo de las Estrellas. Y ella no quería preguntarse sobre eso. No quería repetir cada encuentro que había tenido con él, cada palabra que le había dicho, cada mirada que le había dado, o cada beso que habían compartido.
Cada recuerdo le dolía, detrás de los ojos, en los pulmones y en la garganta, cada vez más incómoda cuando recordaba su último momento juntos. Se sentía como una debilidad seguir pensando en él. Ella sabía que habría tenido que ser completamente insensible para haberlo desterrado de sus pensamientos después de todo lo que habían experimentado. Y Tella nunca quiso ser insensible. Pero ella tampoco quería ser consumida con él. La única forma de detener sus pensamientos sobre él era seguir centrándose en su madre, que estaba allí y que eventualmente se despertaba. Tella todavía estaba aturdida. Jax había cumplido su promesa y le había devuelto a Paloma. Tal vez estaba enamorado de Tella, después de todo ella era su único amor verdadero. Aunque Tella imaginó que ser objeto de los afectos de un destino era algo peligroso. Pero no estaba preocupada por el destino por ahora. Jax había dejado en claro que le tomaría más tiempo a los destinos que a su madre despertarse. Tella limpió la cabeza de Paloma con un paño frío, aunque eso no hizo ninguna diferencia. Su madre no tenía fiebre. Pero Tella se sentía mejor si estaba haciendo algo. No parece haber envejecido desde que se fue, dijo Scarlett. No es natural, estoy bastante segura de que nada de ser encarcelado en una tarjeta es natural, dijo Tella. Esto le valió un ceño más profundo. Tan pronto como las hermanas llegaron al palacio la noche anterior, Tella se había quedado dormida en la cama de su hermana. Se había despertado cuando Jax había regresado con su muy inconsciente madre. No había mencionado dónde la había encontrado, pero había dejado pasar algo sobre cómo había quedado atrapada dentro de una tarjeta y cómo Tella había hecho un gran sacrificio para salvarla. Tella esperaba que esta fuera una de esas ocasiones en las que su hermana elegiría ignorar el tema de su madre. Pero es bastante difícil ignorar a alguien cuando está acostado en la habitación con aspecto de maldición. Scarlett había interrogado a Tella implacablemente hasta que lo confesó todo. Scarlett no había manejado bien la mayor parte, especialmente la parte sobre Tella tomando el lugar de su madre dentro de una tarjeta. Después de rogarle a Tella que nunca volviera a arriesgarse a algo así, Scarlett había vuelto su ira hacia su madre. No podía mirar a Paloma sin fruncir el ceño. Tella no podía culpar a su hermana. Debajo de toda la ira, Tella detectó que Scarlett albergaba una gran cantidad de culpa por no ser consciente de tantas cosas que sucedieron durante Caraval, y que el juego fue muy real esta vez, aunque nada de eso fue culpa de Scarlett. Y sorprendentemente, Tella no pudo arrepentirse de nada de lo que había hecho. Aunque deseaba no haberse enamorado tanto de Legend, que afortunadamente su hermana no estaba mencionando. Tella tenía curiosidad por saber si Julian le había dicho a Scarlett que Dante era Legend, ya que su identidad parecía ser la única cosa de la que Tella era físicamente incapaz de hablar. Scarlett había compartido con Tella que le estaba dando a Julian otra oportunidad. Sensible a los sentimientos actuales de Tella sobre Legend y Caraval, Scarlett no había entrado en demasiados detalles al respecto. Pero Tella imaginó que su hermana no habría perdonado por completo a Julian a menos que él le diera más que unas pocas miradas ardientes y besos, lo que hizo que Tella sospechara que su hermana estaba más consciente de la verdadera identidad de Legend de lo que había dejado la noche anterior. ¿Y si jugamos un juego?, sugirió Tella. ¿Tienes una baraja de cartas normales? Abrió el cajón de la mesita de noche junto a la cama de Scarlett. No. Scarlett saltó. Si no hubiera reaccionado con tanta fuerza, Tella podría haber cerrado el cajón sin mirar demasiado. Pero en el momento en que Scarlett gritó, el interés de Tella se intensificó. Había un libro dentro del cajón, de un elegante cuero rojo, con una carta igualmente hermosa que sobresalía por debajo. ¿Qué es esto? Tella sacó la nota de debajo del libro. Estaba dirigido a Scarlett. Tella no reconoció la dirección del remitente, pero estaba familiarizada con el nombre que figura arriba, con de Nicolás de Arcy. Tella se quedó sentada, sin palabras, porque no creía que gritar fuera una buena idea. Toda la cara de Scarlett era rosa. Puedo explicártelo, pensé que le estabas dando a Julian otra oportunidad, pero también le doy una oportunidad a Nicolás. ¿Nicolás? Ahora usas el primer nombre de tu exprometido. Tella esperaba desesperadamente que su hermana estuviera bromeando, devolviéndole a Tella todos los secretos que había guardado. Aunque si todo esto fuera cierto, las miradas tensas que Scarlett y Jax habían compartido en el jardín ahora tenían sentido. ¿Es esta la persona que le pediste a Jax que te ayudara a encontrar? ¿Jax te dijo que pedí su ayuda? Scarlett parecía sorprendida, como si realmente confiara en el príncipe de corazones. Te vi salir del mismo carruaje que él la otra noche, dijo Tella. Scarlett se llevó las manos a las mejillas y se cubrió el sonrojo. Lo encontré después de que me dijiste que había podido localizar a nuestra madre. Había estado buscando a Nicolás por mi cuenta, pero no tuve suerte.
Y acudir a Jax en busca de ayuda me dio una excusa para interrogarlo sobre sus intenciones contigo. No es que fuera honesto sobre nada, no creo que ninguno de nosotros pueda criticar a nadie por ser deshonesto, espetó Tella. Planeaba contarte sobre Nicolás, pero estaba esperando el momento adecuado. Scarlett miró a su madre, un recordatorio silencioso de que Scarlett no era la única que tenía secretos. No te habría ocultado esto, pero sé que nunca te gustó, todavía no me gusta. Intercambiar cartas con él es un error, no te preocupes, dijo Scarlett. No planeo casarme con él. Pero agradecería que no se lo mencionaras a Julian. Creo que un poco de rivalidad podría ser bueno para él, ¿entonces de eso se trata? Tella estaba un poco aturdida. ¿Quieres una competencia entre el conde y Julian? No lo llamaría una competencia, dijo Scarlett. No planeo darle a ninguno de ellos tareas para completar. Pero, ¿cómo puedo saber realmente que Julian es adecuado para mí si no tengo a nadie más con quien compararlo? Pensé que estarías orgullosa de mí. Tú eres quien siempre quiso que yo tomara mis propias decisiones. Scarlett sonrió, tan astuta como un gato que acababa de aprender a escabullirse de una casa y explorar el mundo más allá. Tella siempre pensó que su hermana la había subestimado, pero tal vez fue ella quien había subestimado a Scarlett. A Tella todavía no le gustaba la idea del conde. Aunque ya no confiaba en lo que el oráculo le había mostrado, tenía una sensación horrible cuando se trataba del conde Nicolás de Arcy. Sus cartas siempre parecían demasiado perfectas. Era la definición del diccionario de un caballero, nadie fue tan pulido en la vida real. O era terriblemente aburrido o un fraude. Y, sin embargo, a pesar de sus reservas, Tella estaba orgullosa de su hermana por tomar una decisión tan audaz. Scarlett, oyó campanas, las campanas largas, bajas y dolorosas sonaron a través del palacio. Tella se estremeció ante el trágico sonido, olvidando instantáneamente lo que había estado diciendo mientras las campanas seguían llorando. Estos no eran relojes que marcaban la hora, eran campanas de luto, gritando una canción de pérdida. En la cama, la madre de Tella se agitó. No se despertó de su sueño maldito, pero las campanas claramente la habían perturbado. En medio de la sombría melodía, Tella escuchó una oleada de actividad en el pasillo. Pasos apresurados. Voces parloteantes. Más que unos pocos sollozos desenfrenados. Y ella lo sabía, la emperatriz Elantine había muerto. Tella solo había conocido a la emperatriz 2 veces, pero sintió una sorprendente oleada de emoción al pensar que su vida terminaba, que su cuerpo se aflojaba y sus ojos se cerraban para siempre. Scarlett no debe haber estado tan segura, o no debe haber tenido idea. Se levantó de su asiento y abrió la puerta justo cuando un sirviente pasó corriendo. ¿Qué es todo el alboroto? Su Majestad falleció, confirmó el criado. Dicen que el nuevo heredero, su hijo desaparecido, ahora está haciendo su primera aparición desde la Torre Dorada. Todos van al patio de cristal para ver. Probablemente puedas ver la torre desde tu ventana. La sirvienta salió corriendo y Tella cruzó la habitación para cortinas de la ventana más grande. La luz fluía, espesa y brillante. El sol había salido finalmente de detrás de las nubes y parecía estar compensando el trabajo perezoso que había hecho esa tarde. Con las campanas de luto todavía sonando, se sentía mal que brillara tan intensamente, radiante sobre todo el patio, que de hecho se estaba llenando de gente. No puedo creer que la emperatriz esté muerta, dijo Scarlett. Te hubiera gustado, murmuró Tella. Dio abrazos de la forma en que siempre deseé que nuestra nana Ana lo hiciera. Nana realmente te dio abrazos, solo una vez, dijo Tella. Confía en mí, no te estabas perdiendo nada. Tella no había llorado cuando su nana Ana había muerto. Aunque la mujer había hecho un pequeño esfuerzo por criarla, Tella nunca sintió ningún afecto hacia ella. Pero a Tella le había gustado la emperatriz. Su relación había sido breve, pero Elantine había cambiado el rumbo de Tella. Si sus caminos nunca se hubieran cruzado, la madre de Tella podría estar atrapada en una tarjeta. Tella estiró el cuello mientras miraba más allá del patio de cristal hacia la Torre Dorada. Todas las ventanas y balcones estaban abiertos. De ellas, las criadas y los sirvientes arrojaron pétalos de flores negras sobre la multitud que se reunía debajo. El sombrío homenaje fue aún más triste que las campanas. Solo un balcón no pudo llover flores. En cambio, esta terraza enarbolaba banderas de color azul real con la audaz cresta blanca del Imperio Meridiano. En el centro había una figura. Todos los cabellos del cuerpo de Tella se pusieron firmes cuando lo vio. Tella no podía distinguir claramente su rostro, pero podía ver su sombrero de copa, afilado y negro e inconfundiblemente leyenda, esa guardia negra. Tella sabía que Legend estaba lleno de secretos, pero este era uno que ni siquiera había considerado. Se hacía pasar por el hijo de Elantine desaparecido.
Por eso la había dejado en los escalones justo cuando los fuegos artificiales habían comenzado. Se había ido a verlos con la emperatriz. Aunque Tella imaginó que la habría dejado de todos modos, era tan inapropiado, pero Tella no pudo detener la risa que burbujeó dentro de ella. Había pensado que ella era la clave de todo su juego. Pero, por supuesto, Legend estaba jugando más de un juego. No había venido a Valenda simplemente para destruir los destinos y tomar todos sus poderes para sí mismo. Había elegido esta ciudad como su tablero de juego para poder reclamar el trono. Epílogo: en los cuentos de hadas, los 16 siempre era la edad en que las niñas descubrían que tenían poderes mágicos, eran realmente princesas disfrazadas, o eran maldecidas y necesitaban un príncipe guapo para ayudarlas a romper el oscuro encanto. Tella no sabía qué le esperaría durante su 17º año, pero fuera lo que fuera, sería más espectacular que cualquiera de esas cosas. Con toda la tristeza del día de Elantine, casi había olvidado su cumpleaños. Sin embargo, ella se había despertado mágicamente a la medianoche, en el primer momento. Su corazón todavía estaba un poco pesado, pero había decidido llevarlo consigo, solo la haría más fuerte. 2 noches antes, cuando había tomado el lugar de su madre en esa tarjeta, Tella temía que ese fuera su verdadero final. Pero ella era demasiado joven para los finales. Sus aventuras apenas comenzaban, serían más grandes que las promesas y más brillantes que las constelaciones. Al final de ellos, Tella sería la legendaria. Legend lamentaría haberla dejado en esos escalones sin siquiera decir adiós, o tal vez ya lo lamentaba. Tella se sentó en silencio en la cama. La habitación estaba oscura, llena de noche y sombras, y sin embargo Tella vio el regalo tan claro como si fuera de día. Una sola rosa roja con un tallo blanco impecable estaba sobre la mesa al lado de su cama. Debajo de él, un sobre plateado logró brillar, porque, por supuesto, todo sobre Legend brillaba en la oscuridad. Tella tomó la tarjeta y salió de la cama hacia la ventana. Ella todavía estaba furiosa con él. Ella iba a hacer que lamentara alejarse de ella. Pero su corazón parecía haberlo olvidado. Se tropezó, saltó y batió un ritmo difícil de manejar cuando ella abrió la nota que le había dejado. Olía a él, a tinta, secretos y magia perversa. Su escritura era todo trazos gruesos y oscuros. Mientras leía, se negó a sonreír, pero algo como la esperanza comenzó a crecer en su corazón. Donatella, creo que es tu cumpleaños. También creo que tenemos asuntos pendientes. Todavía te debo un premio por ganar Caraval. Búscame cuando quieras recoger. Estaré esperando, Legend.